Muy buenas noches, compañeros y amigos que presentes en esta oportunidad en la Casa del Pueblo Miraflores y aquellos que nos siguen por nuestro canal en Facebook Live y en el canal también de YouTube C Miraflores APRA. En esta oportunidad tenemos nuestra octava conferencia de coloquios de salud que dirige nuestro querido compañero Fernando Franco y como invitado a nuestro ponente, al doctor José Antonio Calle Roncaya, cirujano dentista. Estamos aquí ya iniciando esta transmisión con mucho interés de escuchar las palabras del doctor Calle y dejamos la conducción al doctor Fernando Franco. Buenas noches, nuevamente, gentil auditorio, aunque nos sigue en las redes sociales y los presentes, que estamos constituyendo una bonita mesa de conversación esta noche. Hoy día, como dijo Fernando, buenas noches Fernando, tenemos a un joven profesional que desde aulas se ha destacado. Tengo ese orgullo de poder haberlo visto de tiempos de inicio de su vida profesional en salud, y por eso, dado su afán de sociabilizar bastante en este tema, recorrer mucho en sus comentarios y capacitarse él en una serie de atisbos del conocimiento humano, es que lo tenemos hoy día como invitado para tratar un tema muy fino, un tema muy necesario, que es la formación del profesional de la salud. Tema que va transversalmente en todas las carreras de salud de las personas, no solamente en el tema de la medicina humana que lidera todo este tipo de salud, sino también de todas, hasta llegar a nutrición, que es la más joven de las profesiones de la salud de las personas, y que necesita ese manejo adecuado, ya que podemos decir que quizás en los últimos años no ha variado pues esos planes de estudio, los planes de estudio clásicos que tenemos. Siempre es bueno ser alimentados y con reflexión ir variándolos hacia un mejor esquema. José Antonio Calle Roncaya es cirujano dentista, egresado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, especialista en ortodoncia y ortopedia bucomaxilofacial, y es un empresario, un joven empresario que se dedica a un tema electrónico que es de mucha necesidad en nuestro entorno social. Lo vamos a dejar en la palestra, dándole la bienvenida y siempre con ese abrazo cálido que tenemos los compañeros, porque él también lo es, el compañero José Antonio, y que nos abunamos en esa fraternidad y en nuestros pañuelos blancos y en todo lo que significa para nosotros lo bueno de nuestra doctrina. Adelante, José Antonio, y gracias por estar aquí. Doctor Franco, quiero agradecer la invitación, agradecer a todos los compañeros presentes y a los compañeros que también nos ven a través de la señal del internet, ¿no? Quiero estar aquí por primera vez, espero que pueda venir en posteriores oportunidades y bueno, colaborar en lo que se puede con un pequeño granito de arena, ¿no? El tema es un tema bastante técnico, pero a la vez bastante político, ¿no? Y bueno, doctor, yo nuevamente agradezco la invitación, y con el doctor Franco nos une una amistad de muchísimos años y yo no podía negarme, a pesar del horario, a pesar de las actividades que uno pueda tener. Siempre en el caso del doctor Franco es necesario de mi parte hacer un paréntesis y estar aquí y bueno, también compartir el tema, ¿no? que es bastante interesante. Listo, doctor. Dígame, doctor José Antonio, gracias por sus palabras de inicio. Tenemos consabidos de que en las aulas universitarias donde se forma el profesional de la salud de una manera especial, tenemos esa tónica de estudios generales en donde se enclaustra la ciencia, la tecnología, pero también el humanismo, y que las profesiones de la salud de las personas es muy necesario para el manejo de
conducta entre bambalinas. Comentábamos algunos casos de cómo a veces variamos nosotros de escenario, los profesionales, y nos constituimos de diferentes formas hacia nuestros pacientes. El paciente es pues nuestra razón de ser y merece pues de nosotros la mayor, el mayor afán, la mayor voluntad en la solución de esa problemática, de esa demanda de su equilibrio de salud. Tal como ve usted, Laura, en los diferentes establecimientos educativos, ¿qué avisora o cómo lo presentaría usted en cuanto a los planes de estudio de las diferentes profesiones de la salud? Bueno, yo lo que he podido notar es que se necesita engranar la manera en que las universidades, ¿no? Dictan sus currículas, ¿no? A los alumnos de las ciencias médicas, ¿no? Pero también deben de enlazar con las instituciones a las que ellos van a trabajar, como puede ser MINSA, como puede ser Salud, o como puede ser también el sector privado, incluyendo también a la sanidad de las Fuerzas Armadas. Entonces debe haber una comunicación, ¿no? en ese aspecto, ¿no? Buscar un entendimiento entre el sector educación, que correspondería a las universidades, y los centros donde ellos van a laborar. Entonces, ¿qué necesidades van a encontrar en los sitios a los que se vayan a dirigir luego de que egresan? Porque no va a ser lo mismo que todos, o sea, no todos los médicos, ni todos los enfermeros, ni todos los tecnólogos van a ir a trabajar a hospitales de gran nivel. Otros irán a postas, a centros médicos. Entonces, tiene que haber una coordinación entre, digamos, ambos ministerios, ¿no? Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, ¿no? Respecto a cómo van a enfocarse para que, en este caso, el paciente sea beneficiado de la mejor manera, ¿no? Y también pienso que las universidades deben enseñar en ciencias básicas, como usted habló, nutrición. O sea, es un curso que, así como uno puede llevar matemática y llevan filosofía, física, yo creo que nutrición debe ser un denominador común a todas las especialidades o a todos los profesionales de salud. No solamente a los que realmente estudian nutrición, sino debe ser médicos, odontólogos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos, porque ahora hay un boom, ¿no? En lo que se refiere a la nutrición, ¿no? Se han encontrado, digamos, muchas terapias que ahorita están de moda, que son las terapias anti-age o terapias anti-edad, ¿no? Entonces, lo que se puede comprobar ahora científicamente, ¿no? Es que mucha dieta sana, digamos, ¿no? Mucha dieta sana en realidad retrasa el envejecimiento, y muchos hábitos alimenticios, muchos hábitos incluso de estrés, digamos, ¿no? El estrés también acelera enfermedades, acelera envejecimiento. Entonces, no solamente es simplemente combatir una enfermedad que ya la tienes, sino también debe ser prevenir, ¿no? Y nosotros sabemos que muchas enfermedades, ¿no? Se originan por tensiones, por problemas de estrés, ¿no? Quizás el más común de ellos es algo que ocurre en la mayoría de las personas, que es la hipertensión. Hay gente que tiene un colerón, hay gente que tiene un fastidio y se le sube la presión, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con ese tema? ¿Cómo lidiar con esa digamos, con esa sensación de
de frustración, de cólera, de rabia. Entonces, la salud también debe involucrar, los profesionales de la salud también deben estar concatenados a trabajar en equipo. O sea, saber mandar a un paciente que uno lo ve, de repente un médico que ve a un paciente, no sé, pues con obesidad, ¿no? Y que es hipertenso, ¿no? En vez de estar mandándole tantos antihipertensivos que a la larga pues van a dañarle el riñón, pues que pase y lo lleve al nutricionista, ¿no? Y de repente come por ansiedad, que también al psicólogo. Entonces debe aprender a trabajar también en equipo, ¿no? Y saber que, bueno, cambiar la cultura, porque eso es, siempre hay un paradigma, ¿no? Ya establecido. Entonces se tendría que romper ese paradigma en el que simplemente se debe buscar con una pastilla o con un remedio o con un medicamento cortar la enfermedad, sino tratar de evitar y ver por qué se produjo esa enfermedad. Tema muy importante que usted lo acaba de complementar, doctor Calle, es el tema de salud, que estamos nosotros imbuidos como profesionales de la salud que somos, y el tema educativo. Dos áreas muy importantes de una sociedad que, encadenados inclusive con el de la seguridad, hacen la sustentabilidad para que ese pueblo, esa ciudad, ese conglomerado de personas tenga un asidero cada vez más certero en el desarrollo de ellos mismos, de las familias y de las comunidades que las integran. Podríamos nosotros inclusive citar muchos detalles al momento, pero quisiera hacerle un comentario, doctor José Antonio, sobre el tema específico de que cómo alcanzar en ese estudiante que de por sí ya tiene una vocación, porque la vocación nos lleva hacia determinados linderos del conocimiento, como para hacerle que lleve en él la persuasión que necesitamos todos para hacer ese enfoque preventivo que usted comenta, que es necesario antes que el curativo. Somos un país emergente, lamentablemente con muchas costumbres arraigadas, en donde postergamos muchas de las situaciones, y entre ellas tan importante como es la salud. Sin embargo, hay otros pueblos que lo tienen en primer orden porque es necesario. La salud es lo primero, es la principal riqueza del ser humano, la salud. ¿Y cómo llegar a ese tema? Ya estamos nosotros con el alumno que ingresó a la universidad por vocación, ya lo tenemos ahí. Pero cómo darle mayor sensibilidad o acentuar esa sensibilidad para que pueda llevar la prevención como norma dentro de lo que es el esquema de su actuación ante la sociedad en la curación y en el desarrollo de la labor asistencial con sus pacientes. Ya, interesante, doctor. Yo creo que enseñar incluso nutrición en la universidad es tarde. Yo creo que nutrición es un curso que se debe enseñar desde el colegio. Y ahora lo hacen en Japón, pero lo hacen de una manera en el momento del refrigerio en los colegios de Japón. Les explican a los alumnos los nutrientes que están teniendo. Y bueno, Japón ya es un país que está cada vez derrotando a la obesidad, ¿no? Bueno, el consumo de arroz que ellos tenían era muchísimo, ¿no? Entonces el arroz es un cereal que contiene gran cantidad de carbohidratos y azúcares, y su población tenía un porcentaje de la población con bastantes problemas referidos al exceso de consumo de arroz, ¿no? Pero ha habido un gran cambio últimamente porque están enseñando nutrición desde el colegio. Entonces, eso es algo fundamental, ¿no? Por ejemplo, el Perú es un gran productor de papa, ¿no? Entonces yo digo, pero esa papa, ¿por qué no se hace un porcentaje en la harina de trigo? ¿Por qué no se le pone un poco en la región donde abunda
este tubérculo, ¿por qué no le ponen a la harina un porcentaje de papa? No, de harina de papa. Si la harina la compramos del extranjero, ¿por qué no simplemente se hace una ley, ¿no? Que definitivamente pues la harina para preparar los alimentos pueda tener un porcentaje de harina de fécula de papa, ¿no? Lo mismo podría pasar en la zona de la selva, que se produce mucho la yuca, de repente en esa zona yuca, ¿no? O con plátano. O sea, tienen que ver una manera de enriquecer, porque el trigo que consumimos, volviendo al tema de repente hago un paréntesis, el trigo que consumimos es un trigo bastante dañino, porque si bien no es como el maíz, que es transgénico, ¿no? El trigo no es transgénico, pero se ha buscado la especie natural que más daño le hace al ser humano, que tiene más gluten. El porcentaje ha habido como una selección natural, y el porcentaje de trigo es altísimo en gluten. Por eso hay demasiada gente intolerante a veces, ¿no? Los celíacos, que ya no pueden comer mucho pan, que no pueden, porque les resulta demasiado inflamatorio. Tienen problemas de artritis, problemas articulares degenerativos, ¿no? Problemas gástricos, porque el trigo ha sido, con selección natural, ha sido modificado durante mucho tiempo. Ahora, otro tema, ya para terminar con este tema del trigo, es el bromo, el bromato. En el momento de rectificar el trigo, ¿no? Para evitar la aglutinación y que un saco de trigo no se convierta en un saco de cemento por absorber humedad, le adicionan bromuro, ¿no? Y el bromuro es un metal sumamente, en la tabla periódica está catalogado prácticamente como un veneno. Entonces, eso le adicionan, el bromuro le adicionan al trigo. Pero esto a partir de los años 50, 60, porque anteriormente se le adicionaba yodo al trigo, pero el yodo es sumamente caro, ¿no? Pero el yodo es saludable. Entonces han cambiado el yodo por el bromo, que es más económico. Y bueno, volviendo a la pregunta del doctor, ¿no? Definitivamente creo que nutrición, ¿no? Es algo que se debe enseñar con mucha urgencia. Bien. Y creo que también, disculpe doctor, con el tema vocacional, ¿no? Estaba hablando, ¿no? Que eso es en lo que también se debe ahondar, ¿no? A veces todo se ha visto como es en el examen de San Marcos, los puntajes más altos son para ciencias de la salud, en este caso medicina, ¿no? Entonces esa es la única, digamos, es como un reto, una prueba, ¿no? Que quiero ver que soy bueno, entonces si soy bueno, postulo a medicina, que es la que mayor puntaje tiene, pero a veces se deja de lado un poco el tema humano, ¿no? Y eso es algo que se mantuvo hasta... yo estaba, a raíz de la invitación del doctor, estuve leyendo un poco la historia de San Marcos, de la Facultad de Medicina de San Fernando, y los que entrevistaban a los postulantes de medicina, ¿no? Estamos hablando durante la época Hipólito Unanue, estamos hablando incluso de los precursores, ¿no? de la República, se afanaban mucho en primero ver la vocación. Si lo veían, ellos escogían a la persona, lo tomaban como un discípulo, y si veían las cualidades, lo llamaban para que estudie medicina. O sea, era una relación, el maestro escogía al discípulo, veía las condiciones necesarias. Entonces había esa digamos, ese filtro, ¿no? Ese filtro
pero bueno, yo creo que también es un punto muy importante en el que los médicos realmente quieran a los pacientes, tengan esa intención de sanar, ¿no? Es prácticamente un apostolado la medicina, ¿no? Debería ser un apostolado la medicina, no necesariamente pues verlo como un tema económico, ¿no? Entonces, y si es para un tema económico, perfecto, es que el médico se vaya a hacer cirugía plástica, ¿no? Que cirugía estética, trasplante de pelo, que trasplante capilar, ¿no? Existen prácticas médicas, ¿no? Pero algunos aspectos de la medicina tienen mucho rasgo humano, ¿no? Entonces se debería también buscar que por lo menos un porcentaje de los médicos sean médicos de vocación, ¿no? Más allá de unos honorarios pues excesivos o súper altos, ¿no? Que todo el mundo tiene derecho a vivir dignamente y a ganar un sueldo, ¿no? O sea, tampoco estoy de acuerdo con que el médico esté mal pagado, ¿no? Debe estar bien pagado para vivir tranquilamente, cómodamente y de esa manera brindarse a sus pacientes. Bien. Doctor Talavera, que nos acompaña esta noche nuevamente, con usted, ¿algún comentario al respecto de lo que quisiera ahondar en la conversación? Bueno, sí. A propósito, esta mañana estuve en el hospital de policía. Ya. Y justamente estuve con el coronel Temoche, que es el jefe de la división de cirugía. Y estuvimos conversando porque justamente no lo veía hace unos meses y me preguntó sobre la academia, cómo iba. Ya. Sí. Y al respecto, justamente me tuve que explayar un poquito porque estaba un poco desfasado él. Y lo que nosotros hemos iniciado es la segunda etapa o fase, podríamos decir, ¿no? Después de las incorporaciones, los postulantes, etc., ahora va a ser muy limitado eso, ¿no? Pero sobre todo vamos a incidir en lo que concierne a actividades de tipo académico, ¿no? En ese sentido, estamos viendo una serie de profesionales que puedan intervenir para llevar a cabo charlas mensuales rotativas en todas las sanidades en lo que concierne a actividades, en estas actividades académicas, en la cual ¿no? Queremos que sean justamente temas de tipo relacionados a la formación justamente, ¿no? Del profesional médico, ¿no? O profesionales también de la salud, ¿no? En general. Por ello es que tenemos en cartera para iniciar primero con un médico y luego justo pensaba comunicarme contigo para ver si podemos hacer una actividad de tipo odontológica. Perfecto. En odontología. Sí. Y, ¿no? Medicina y luego odontología, y probablemente en el tercer aspecto sería farmacia y bioquímica, ¿no? Farmacéuticos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Así que en estos momentos el almirante Ordaya me encargó que coordine estas acciones con el colegio médico, ¿no? Y lo estamos haciendo, ya lo he hecho, para poder llevar a cabo actividades de ese tipo. No sé si más adelante podríamos coordinar para la parte de aspectos de tipo estomatológico, sí, claro, etcétera. ¿no? Y luego gracias, Mavi. Y luego la parte de farmacia, ¿no? O sea que eso hasta fin de año probablemente, ¿no? Bien. Eso sería todo por ahora. Perfecto. Gracias, doctor Talavera. Este comentario es importante y justo se enlaza en lo que decía el doctor Calle, en el tema de lo que es buscar el perfil y tratar de ganar para cada punto del desarrollo profesional a las personas que exhiban sus cualidades, que reúnan los indicativos de ese perfil, en un comentario redundante quizás, pero que sea lo más asertivo posible. Y ahí tenemos esa suerte desde inicios de nuestra república, con personajes como Hipólito Unanue, que hacía ese esquema que nos explica el doctor Calle, con lo que ahora son pues las sociedades y las academias
en general de distintas especialidades del desarrollo médico y que nos llevan pues a orientar el manejo y la continuidad en los nuevos cuadros que necesita siempre toda área del saber humano. Algo estaba tocando el doctor Calle y que me hizo rememorar mentalmente. Él es bastante joven como para acordarse quizás, o su plan de estudio no lo tuvo, pero aquellos que ya tenemos sobre las 6 décadas de vida, nos acordamos de un curso muy importante que manejaba preventivamente el desarrollo de la persona y muy tiernamente nos cogía. Es la famosa asignatura, el famoso curso del niño y la salud. No sé si se recuerdan, el niño y la salud, en donde había ese enfoque preventivo. Primaria. Sí, había la primaria, el niño y la salud. Desde muy tierno lo llevaban, ¿por qué? Porque venían manejos de higiene de la persona, del ser humano, con las intimidades del caso, ¿no? Ahora hasta con el morbo que lamentablemente vemos los planes de estudio en educación, que son muy lamentables de seguir. Esa asignatura se fue quedando de lado, les cuento, doctor Gayle, y se fue quedando de lado, al igual que nuestra querida educación cívica, que ahora hace pues que haya tanto desconocimiento hasta de la letra de nuestro himno patrio, ¿no? Y tantos detalles que son muy necesarios ahora, ¿no? No hay instrucción premeditar tampoco. Claro, primero, antes que tenía su famosa frase, ¿no? Antes que todo el Perú, ¿no? Instrucción premilitar. Bien, doctor, ese es un gran manejo de lo que usted dice, pero también hay que ver ese fondo de lo que necesitamos como profesionales, el que todos hablemos un solo idioma. Y tenemos hasta canciones que nos ofenden en cierta manera. Recientemente hemos tenido palabras de la mandataria nuestra en contra de todo el conglomerado médico, diciendo de que viciamos con muchos de los procesos con nuestras inconductas, cosa que no es así. Podrán haber pues situaciones aisladas como lo hay en todos los grupos humanos, pero eso no tiene por qué concatenar a todo el universo de profesionales, a todos los que hacen determinada actividad, como si todos fueran lesivos a la sociedad. Entonces, mire, dentro de ello, pero también hay que hacer una autorreflexión. ¿Por qué hay cantantes como el dominicano Juan Luis Guerra, con su famosa letra de El Niágara en bicicleta, en donde habla de un centro de atención primaria de la salud, ¿no? Dicen que en el hilo lo cosieron en un mantel, y tantas situaciones que indican pues un desarrollo antiético, ¿no? del profesional y de todo el participante en la salud de la persona. Esa situación deberíamos evitarlo. Quizás, no sé si usted tendrá un comentario al respecto de ese manejo ético, ese manejo moral que viene de casa y que se identifica con la profesión, ¿no? Bueno, a veces las letras, Juan Luis Guerra creo que es uno de los cantantes, en todo caso, más educados que existen ahora, porque las letras de las canciones, creo que el más escuchado en Spotify creo que es Bad Bunny, ¿no? Ahorita, un cantante de reggaetón que definitivamente lo único que sabe es proferir lisuras, ¿no? A través de sus canciones, pero sin embargo es escuchado por cientos de miles o millones de fans, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de las personas, ¿no? Que escuchan este tipo de cantantes, ¿no? Sé que hay peores, a veces uno no sabe si las personas que escuchan estas canciones son realmente conscientes de las cosas que se dicen, ¿no? Pero no hay, a veces uno siempre dice, ¿no? Que uno tiene esperanza en la juventud, pero ahora uno tiene que ver que si es que también, digamos, el Ministerio de Educación, en todo caso, no filtra el tipo de música que se escucha, ¿no? Los programas que se pueden ver, ¿no? Si no filtra en los más jóvenes, ya un adulto, bueno, pero gente muy joven que escucha esto definitivamente puede tener algunos
se puede salirse confundido, pues algo que escuche en la radio y puede creer que esas letras que se dicen son normales. Y vamos al hecho no es exagerado lo que digo con respecto a filtrar. No es que el Estado sea pues que se recorten libertades, pero las libertades tienen que ser controladas. Yo soy de los que creo que debe existir la democracia, ¿no? Pero no el libertinaje, ¿no? Entonces tampoco estoy de acuerdo con una sociedad tipo Corea del Norte, ¿no? Con una sociedad tipo Cuba, ¿no? Donde se recortan libertades mínimas. Pero sí estoy de acuerdo por ejemplo, con algunas escenas que, por ejemplo, no quiero hacer ningún tipo de referencia porque tengo muchas ideas diametralmente opuestas con el gobierno chino, pero es conocido, todo el mundo sabe que puede ir digamos, a comprar una película, ¿no? Una película de Hollywood, la puede comprar en 2 versiones. La misma película la puede comprar en 2 versiones. Una versión para el mercado americano occidental y otra versión para el mercado chino. Porque los chinos sí se preocupan, el gobierno chino se preocupa de una película de Hollywood, la ven y la escena que no le gusta, la cortan o la modifican, solamente para el mercado chino. Que no sacando el tema político, ¿no? Pero que no atente contra lo que ellos piensan. Y bueno, creo que en definitiva a lo que hablaba el doctor respecto a la falta de respeto era eso, doctor, a la falta de respeto en lo que hay en la manera, digamos, burlesca que toma cómo están los médicos en un hospital. Así es. Sí, a veces puede haber un exceso. Tampoco niego que sé que hay a veces médicos que de alguna manera escuchan música en la sala de operaciones, pero a veces es por un tema de estar tranquilos, ¿no? No creo que estén escuchando pues o estén bailando, sino de repente escuchan música en una sala de operaciones, porque sí me ha tocado presenciar a médicos que escuchan música, el anestesiólogo no pone la música, pero están simplemente para mejorar la atmósfera, ¿no? Entonces de repente está mal interpretada, ¿no? en la letra o composición que hace referencia el doctor, ¿no? Porque pueden pensar que cuando escuchas música estás de fiesta, ¿no? Entonces hay mucha gente que escucha música para relajarse, para trabajar mejor. Hay gente que trabaja mejor escuchando de repente música clásica, o de repente una balada, ¿no? Entonces habría que aclarar ese punto, ¿no? No sé si algún día Juan Luis Guerra aclaró ese tema, ¿no? Pero probablemente. De repente, no lo sé. Pero claro, habría que guardar un poco más de respeto hacia la profesión, ¿no? Bueno, no es que diluimos la responsabilidad que podamos tener, ¿no? Quizás nos pueda ofender entre comillas, pero la realidad es la realidad. Quizás algún comentario que también nos pueda dar la compañera Medina, algo, por favor, estamos todos invitados, todos en la palestra, podemos conversar adicional. Buenas noches, compañeros y doctores Franco y doctores Calle. Es muy buena la exposición que está haciendo y es verdad lo que dice, ¿no? Porque yo vivo cada momento en el hospital con los pacientes. Y es cierto que la sensibilidad mayormente hoy en día ya no hay como antes. Antes éramos más sensibles con los pacientes, bueno, le digo porque los pacientes requieren mucho cuidado, requieren mucho amor, como le digo, el cuidado de los pacientes de nosotros mayormente es darle la calidad de vida a ellos. Porque sin ellos nosotros no estuviéramos. No hay médicos, no hay enfermeras, no hay odontólogos. Y gracias a ellos, mayormente, nosotros estamos ahí en la salud, ¿no?
Y la calidad de vida que hay que darles a ellos es en todo momento, desde que ingresan, desde que llegan al hospital, desde que están en el consultorio. Ellos vienen mayormente, muchos vienen, sí es cierto, por estrés, por problemas psicológicos, ¿no? Porque a veces con tantos problemas que tienen en casa, ya se enferman dolor de cabeza, el estómago, esto, pero cuando mayormente les van a veces, pero no tienes nada, claro, pero acá hay un momento. Hay que trabajar con un equipo de trabajo, como dice, con médicos, con psicólogos, que es importante, psiquiatras, que es importante, que si tú no le encuentras nada, pero el paciente dice que le duele, está con esto, entonces quiere decir que es un paciente que tiene un problema, mayormente no es estrés, sino un problema psicológico. Es como dice, hay mucho por llamar la atención a la familia, ¿no? Pero esas enfermedades mayormente psicológicas es mucho peor de alguna enfermedad que uno debe tener, ¿no? Pero también hay algo de que a veces hay médicos que son, ¿qué le puedo decir? Amargados, ¿no? Renegones. Hay enfermeras que también no tienen buen trato, maltrato, ¿no? Entonces creo que el paciente se siente peor cuando está maltratado. Porque eso es lo que pasa, o sea, no hay la sensibilidad, o sea, la vocación de servicio, ¿qué quiere decir? Tengo mi vocación de servicio, ¿para qué? Para ayudar, para dar mi amor al paciente. Mi vocación de servicio es eso, para eso estudié enfermería, para eso estudié soy médico, ¿no? Y mi especialidad es que yo tengo, y un médico debe tener, la especialidad tiene que saber todo, no solamente es medicina general, cardiólogo, es un trabajo de equipo que se trabaja para un paciente, ¿no? Y hoy en día yo veo mucho que lucran, compañero, mucho lucran, ya no es como antes. Antes había la sensibilidad, que el paciente llegaba, era atendido, a ver, corazoncito, ¿cómo te voy a atender? ¿Qué es lo que tienes? A ver, dime. Entonces, el paciente se sentía seguro cuando le daban la confianza. Entonces, como que el paciente sale, cuando le comienza a hablar el doctor y le ve con qué ternura, con qué calidad le estás atendiendo, y ese paciente ya se mejoró, porque fue un paciente psicológico, pero hay otros que no, que sí efectivamente están mal. Entonces, ¿qué se? Mandar a laboratorios, exámenes, los análisis, no, a ver, ya, ponte esta inyección y esto ya, en una hora vienes, para ver cómo sigues. ¿Está bien eso? Yo creo que esa parte, como que hay una insensibilidad, ¿no? Claro. Es una parte, y comparto con usted lo que es la parte también de lo que es nutrición. Yo he trabajado en nutrición también, y también he llevado cursos de nutrición. ¿Es importante la nutrición? Sí, es importante. Muy importante para los pacientes, por lo menos por los malos hábitos que a veces tienen, ¿no? Mayormente los pacientes tienen malos hábitos en la alimentación, a veces comen 10 o 11 de la noche grasa, ¿no? Toman gaseosa. Entonces, ya como el paciente va a dormir bien, al día siguiente está mal, está indigestivo. ¿Pero por qué? Porque es una mala alimentación, ¿no? Y por eso que muchos se enferman también igual, lo que es el colesterol, el triglicéridos. Y sí es cierto, mayormente, que todos los que estudian medicina deberían de ver un curso de nutrición, que es, no solo que es biotología, también debe tener un curso de nutrición. Es importante. Y le agradezco mucho, doctor. No, gracias. Gracias, por favor. Los comentarios de todos es necesario. Estamos ilustrando, estamos en lluvia de ideas, porque esas ideas no solamente se atesoran hoy día, quedan para atesorarse mañana, en los planes, en todo momento. Hay un manejo que es a través de los ratios, doctor Calle, que podríamos nosotros utilizar dentro del contexto ahorita formativo de las profesiones de la salud. Tenemos cierta cantidad de universidades que en diferentes calidades se dedican a la formación del profesional de la salud en las diferentes profesiones. Algunos dicen que está en exceso, otros dicen que no, que es lo normal, y otros tantos dicen de que al contrario, deberían haber mucho más centros de formación profesional, pero lógicamente con una revisión y con un cuidado necesario en cada uno de los entes para ver si tienen la calidad y la suficiencia logística y académica como para formar. ¿Cuál es su opinión al respecto de esto, doctor Calle, por favor? Con respecto a la pregunta, pienso que las universidades deben de ser
deben de contar con el personal idóneo, la infraestructura idónea, ¿no? Y debe tener requisitos ni siquiera mínimos, sino los requisitos que se necesitan. No decir lo mínimamente, o sea, para un tema de salud no es pasar con 11, ¿no? Claro. Entonces, cuando dicen no, que ha pasado con las justas, que no, las profesiones de salud requieren estar con laboratorios de microbiología, laboratorios de bioquímica, de farmacia, ¿no? Se necesita estar al corriente de la tecnología, o sea, no puede haber una educación a distancia, no puedes improvisar un local y convertirlo en una universidad o en una facultad de medicina, ¿no? Entonces, acá ha habido mucha improvisación, ¿no? Quizás la cultura peruana, la cultura chicha, ¿no? De que agarran una casona y esa casona, una casona la convierten en este baño, puede ser laboratorio, acá está la cocina, puede ser microbiología, ¿no? Ahí está el patio, en ese patio podemos poner, no sé, algo. Entonces ha habido demasiada improvisación. Algo que no se veía, ¿no? Siempre existían campus universitarios, ¿no? San Marcos es un campus universitario, ¿no? Entonces, pues se ha visto que acá tienes una casa, al costado, en otro distrito pones educación, en otro distrito encontraste una oferta y en otro distrito pusiste ciencia de la comunicación, y en otro, entonces ya no tienes la idea de una ciudad universitaria como uno piensa, ¿no? Como quizás como es lo ideal, ¿no? Entonces definitivamente pues el gobierno, ¿no? Debe facilitar, ¿no? La manera en que privados puedan acceder a una infraestructura, ¿no? que permita, ¿no? un buen desarrollo en todas las carreras, ¿no? Y es importante, uno se ha olvidado de la formación, ¿no? Por ejemplo, las universidades, ¿no? En países del primer mundo, ¿no? Las universidades compiten a nivel de básquet, a nivel de fútbol, a nivel de los deportes, ¿no? Incluso los alumnos destacados son becados en las universidades para estudiar, ¿no? Sí, ¿no? Y por ejemplo, he conocido algunos, me han contado casos, ¿no? He tenido un familiar que se fue al extranjero simplemente porque sabía jugar fútbol, ¿no? Y sacó una beca, ¿no? Un futbolista mediano, nunca fue un gran futbolista, ¿no? Pero le permitió continuar estudios en el extranjero, ¿no? Y los estudiantes pues no hacen deporte, porque con las justas los estudiantes universitarios con las justas tienen un salón, ¿no? No tienen ni patio, no tienen cafeterías, o sea, tienen que irse a la vuelta donde está la tía Veneno, sí, y comer su sándwich lleno de mayonesa. No hay un restaurante en el que le puedan dar, porque salen y comen lo que hay, ¿no? Y en todas las universidades, fuera de las universidades, en todas las facultades, siempre hay una tía Veneno y un tío Bigote, sí, vendiendo sándwich, ¿no? Entonces, la idea es que eso no continúe, ¿no? La improvisación creo que es una constante en el Perú, ¿no? Y la educación no está extenta de esa improvisación. Doctor León, ¿algún comentario, por favor? Bueno, yo ninguno, todos están tan simpáticos, tan llenos, que me dejó sin voz. Gracias, doctor. ¿Qué hacer en este momento con esta suerte de planes de estudios que existen
y si es necesario en la retórica cambiarlos. Por ejemplo, tenemos en cuenta a que por el área que nosotros vivimos hay un contexto especial de nuestra situación geográfica. No todo es accesible para una serie de procesos, no solamente educativos, sino de atención de las necesidades básicas, hasta para estos problemas o estas situaciones de ejercicios electorales del sufragio. También se tiene que, digamos, vencer una serie de situaciones y de aspectos geográficos que son característicos en nuestra zona. ¿Cómo podríamos nosotros tener una mejor muestra de éxito en esas instancias? Quizás invitarlos a escuelas de alto rendimiento, quizás llevar toda una infraestructura hacia esos lugares. ¿Cómo usted canaliza esa inquietud de formación allende donde muchos dicen y echan la culpa al Estado que no hay presencia de él? ¿Cómo podríamos nosotros conjeturar un mejor espacio, por favor, doctor Caín? Bueno, siempre el Perú es un país centralista. O sea, se intentó hacer los gobiernos regionales, ¿no? Que de una manera iba a descentralizar digamos, iba a desintoxicar a Lima de tantas cosas, pero al parecer creo que quizás con buena intención, ¿no? Se trató de mejorar no solamente la salud, sino mejorar todo el centralismo que había acá en la capital, pero la falta de preparación y lamentablemente la corrupción va a ser siempre la piedra que va a hacer tropezar cualquier reforma que se quiera dar, ¿no? Entonces, existe, o sea, no se puede tapar el sol con un solo dedo, ¿no? Existe un gran problema de corrupción, ¿no? Que permite que el dinero, ¿no? Que llegan a los gobiernos regionales para que construyan no solamente hospitales ni centros médicos, sino para que hagan desarrollar sus regiones, ¿no? Ese dinero definitivamente se queda por ahí, ¿no? Creo que para mí, ya como punto final, ¿no? La salud, ¿no? Bueno, quizás la salud pública no funciona. Por lo menos en el Perú puede funcionar en teoría, pero en la práctica no funciona. Y lo que correspondería es crear mecanismos, ¿no? Así como hay una SUNEDU, que también es que ha sido usada como instrumento político, ¿no? Sabemos que tiene una buena función, pero también a veces la SUNEDU a veces tiene un trasfondo político, ¿no? Muy relacionado a un partido, ¿no? Debería crearse una institución del Estado que se encargue de regular a los privados, porque la función del Estado, el Estado es un mal organizador, ¿no? Quisiera hablar, ¿no? de por ejemplo, Petroperú, ¿no? Quizás no viene al caso, ¿no? Pero ¿cuántos años Petroperú viene sangrando al Estado? ¿No? O sea, se le critica al chino, ¿no? Al presidente Fujimori, todo el mundo no lo critican por el tema de que vendió las empresas del Perú, ¿no? Se le critica tanto, pero veamos que Petroperú hace 20 años que todos los años reporta pérdidas, ¿no? Entonces, ¿qué nos sucede? ¿Quién está fallando? No sé, dejo la pregunta, ¿quién falla? ¿Por qué Petroperú todos los años le quita plata al Estado? ¿No? Entonces, el Estado, yo pienso que la salud debe ser bien regulada por el Estado,
pero buscar una manera, una alianza entre el privado y el público para que camine, porque la salud está abandonada. No puede ser posible que las postas, ¿no? Los niveles de atención deben de darse de una manera más organizada, ¿no? Y ahí no se puede estar cambiando de ministro cada 3, 4 meses. Tiene que haber un plan piloto. O sea, el único que ha caminado bien en estos últimos 20 años es el BCR, que ha tenido un plan, un buen desempeño todos estos años porque se ha sabido manejar, ¿no? Quizás el Ministerio de Economía ha tenido quizás algunas formas en las que ha podido manejarse bien, pero creo que uno de los peores ministerios manejados ha sido el Ministerio de Salud, ¿no? Y bueno, esperemos que existan reformas, ¿no? No una revolución, ¿no? Porque una revolución siempre, en la idea de revolución, ¿no? A veces la gente cree que bueno, a veces, no sé, pues, no, que entre un caudillo, ¿no? Un caudillo que se tire todo al piso, que se cambie en la Constitución, que se cambie esto. El tema no es ese, ¿no? El tema pasa más por reformar primero al individuo y luego a la sociedad, ¿no? O sea, no hacemos nada cambiando las reglas de la sociedad si el individuo no cambia en su aspecto, ¿no? Y es una tarea difícil la que se tiene, ¿no? Y bueno, los partidos políticos tienen que ayudar, ¿no? En esa, partidos bien estructurados, bien organizados, ¿no? Para que puedan ayudar en esta transformación que se necesita. Bien, sabemos que existe un esquema acerca de los aspectos del conocimiento que adquiere una persona, que la fuente de aproximadamente 10% es la base teórica que recibimos en los diferentes centros de preparación, la universidad, llámese en este caso, y el 90%, el mayor porcentaje es de nuestra práctica, del entrenamiento, del perfeccionamiento, de la capacitación en general, que la hacemos fuera de aula, ¿no? Eso es, digamos, un esquema que favorece al otro esquema educativo, que es el famoso ABP, que es aprendizaje basado en problemas, ¿no? Ese aprendizaje basado en problemas dicen que es un esquema que ya debería estar en nuestra sociedad, en nuestra Indoamérica, en nuestra región latinoamericana, en el Perú y en todo aquel pueblo en donde Allende tuvo la visión de nuestro compañero jefe, Víctor Olaya Latorre. ¿Cuál es su opinión acerca de este ABP como para introducirlo en todos los esquemas educativos y fomentar esa inquietud y también esa sensibilidad en el futuro profesional de la salud? Bueno, dentro de las metodologías existen muchas, ¿no? Ahora, si bien es cierto, el aprendizaje basado en problemas es digamos, una manera muy eficiente de lograr un aprendizaje, ¿no? También existe ahora una ayuda que está en toda moda, que es la inteligencia artificial. Y dentro de esta, entre comillas, que se podría llamar moda, ¿no? La profesión médica es una de las más beneficiadas, ¿no? La inteligencia artificial se alimenta de millones de casos, ¿no? Se alimenta de millones de casos y genera problemas que una persona, un médico, un profesional de la salud puede ir practicando de qué manera puede mejorar en su diagnóstico, ¿no? Porque ahora la gran competencia del médico, ¿no? Y de los profesionales de la salud es la inteligencia artificial. Se está diciendo que próximamente las consultas médicas van a ser hechas por esta inteligencia artificial que va
Por internet, claro. O sea, el tema es que la pandemia hizo que existan muchas consultas virtuales. Los médicos se acostumbraron a tener esta comunicación con los pacientes, ¿no? Y bueno, ahora la inteligencia artificial ahorita está, digamos, las grandes universidades como Harvard ya están dando estas citas, no sé si ya abiertas, pero ya están teniendo esta manera de tratar a los pacientes, porque es imposible que un ser humano pueda tener millones de casos y resolverlos, ¿no? De manera tan rápida, procesar esta información como lo puede hacer un ordenador o una computadora, ¿no? Entonces estamos llegando a ese momento en el que quizás hace años pasó con el ajedrez, ¿no? Hace muchos años existía Casablanca, si no me equivoco, ¿no? Ajedrecistas como Casablanca, Karpov, Kasparov, eran leyendas del ajedrez, hasta que la máquina le comenzó a ganar. Entonces se rompió el mito de los ajedrecistas. Ya una computadora puede pensar más rápido que los ajedrecistas, ¿no? Y ya los ajedrecistas, ya antes era Karpov, Kasparov, eran unas leyendas, ¿no? Ahora las máquinas les ganan a ellos, ¿no? Entonces está pasando lo mismo con algunos aspectos de la medicina, ¿no? Siempre va a ser muy importante, por eso es que se debe valorar el aspecto humano, porque la máquina y el ordenador te puede dar un diagnóstico, pero el ser humano, la calidez que da el ser humano no la puede tener la máquina, ¿no? Pero bueno, siempre va a ser importante la ayuda, ¿no? Existen los simuladores, ¿no? Por ejemplo, los médicos cirujanos, ¿no? Ahora pueden simular una operación. Así, antes existían simuladores de vuelo, ¿no? Para evitar el costo del combustible, el costo del avión, ¿no? Ahora existen simuladores de cirugía, ¿no? Entonces, digamos que la tecnología es una gran ayuda, ¿no, doctor? Entonces, al respecto de los mecanismos, ¿no? Del aprendizaje basado en problemas, ¿no? Es una de las muchas técnicas de aprendizaje ya que los pedagogos, ¿no? Ya la van a tener que valorar, ¿no? Un gran avance ha sido que también los sílabos de las universidades ahora ya sean por competencias, ¿no? Entonces eso también ha sido un gran avance, ¿no? Aunque a veces queda o sea, cambia la sumilla, cambia el sílabo, pero a veces el método solo cambia en cuanto a los verbos que se utilizan al momento de redactar esa sumilla, ¿no? Pero bueno, la cosa es empujar el coche y ver todas las herramientas de aprendizaje son válidas, ¿no? Para lograr digamos, una formación adecuada en la salud. Bien, pero siempre hay una suerte de esperanza en esto del manejo médico de las circunstancias. La patología, pues, es variada, no puede ser fija. Todos podemos desarrollar una determinada enfermedad, los que estamos acá presentes, pero definitivamente no va a haber dos comportamientos iguales. Y eso quizás no lo llega a deducir la máquina, el robot, para ello. Quizás, no sé, tenemos la esperanza. Sí. Lo que sucede, doctor, es que la máquina es alimentada con miles de información, de miles de pacientes. Entonces lo que hace la máquina es como filtrar la información, ¿no? Y brindar un diagnóstico que tiene que ser refutado por el médico también. Claro, o sea, el médico, o sea, no es que la inteligencia artificial brinde el diagnóstico. Claro. Le da unas pautas, ¿no?
para que el médico pueda decir, La brecha mira, se cierra. puede tener esta patología o puede tener esta otra, ¿no? O te recomienda algunos exámenes. Entonces, la inteligencia artificial es como un asesor, ¿no? Pero por el momento la última palabra siempre la tiene el médico, ¿no? Claro. Qué bien, sí. Una pregunta, disculpe. Adelante. Quisiera a ver, ¿qué es? Yo he visto muchas operaciones que hicieron mayormente de lo que es con láser. Quiero saber, mayormente, cuando esa operación con láser, ¿es factible hacer una operación con láser para una persona de próstata? ¿O es importante hacer una operación que sea con corte? Creo que en ese aspecto mucho depende de la experiencia del médico y también del caso particular del paciente. La situación clínica. ¿No? Porque el médico, dependiendo del tamaño, ¿no? Puede recomendar una, digamos, laparoscópica, ¿no? O puede recomendar cirugía abierta cuando de repente la próstata está muy agrandada, entonces recomienda pues una cirugía con acceso directo, ¿no? Porque yo creo Depende del volumen. dependiendo del tamaño, ¿no? Y si el paciente es un paciente que es diabético, ¿es factible una operación así? Bueno, el diabético se estabiliza, ¿no? Tiene que estar Compensado. compensado como para que le pase el riesgo quirúrgico y pueda acceder. Sí hay casos determinados, en odontología también tenemos pacientes diabéticos y tenemos que tener cuidado Sí. por el manejo sobre todo de la coagulación, que es tan importante porque nuestra zona es bastante irrigada. Así Yo es. tengo un paciente, disculpe, que le han operado en la clínica internacional, lo hicieron con láser. ¿Y qué pasa? Que el paciente lo volvieron a operar al mes. Y este paciente tiene 3 operaciones ahorita. Le habían hecho con láser. En el mismo lugar. No, lo tuvieron que llevar a, ¿cómo se llama? A la clínica En japonesa. el mismo lugar anatómico. Claro, en ese hospital le hicieron láser Ya. y el paciente seguía mal y al mes le volvieron a operar, pero le llevaron a la clínica japonesa. Y ya le Pero- hicieron cirugía abierta. Le han hecho cirugía abierta, pero el paciente otra vuelta ha requerido otra operación. Bueno, todo, así como hay una regeneración y una neoformación de tejido, también pues hay cuadros recidivantes de enfermedades. Entonces, y de alteraciones que tienen un margen, ¿no? Porque siempre ese tejido tiende a formar nuevamente características. En odontología y acá, bueno, los que tenemos un poquito más de experiencia en el área, Claro. vemos de que hay inclusive predisposiciones de pacientes a desarrollar diferentes estructuras quísticas. Se nuclean y vuelven. Tenemos alguna patología como el queratoquiste, que tiene la más alta cantidad de recidivas y que el paciente vuelve y hay que tratar de nuclearlo de una manera adecuada para que no suceda ello. Así es, son situaciones. Yo creo que debe estar en manos de un buen cirujano, porque Claro, sí, efectivamente. también hay que entender, no todos tienen la misma experiencia. Y no todo se resuelve con cirugía láser ni con laparoscópica. Ajá. Hay veces que conviene Cirugía más, abierta. conviene cirugía abierta. Pero El no posoperatorio es mejor porque estoy sacada de raíz, pues, ¿cierto? Sí, sí. Así es. y también mucho depende también de la expertise Del del paciente. cirujano. Del sí es. ¿No? O sea, Los esquemas, vamos a ya ir entrando a las conclusiones de esta bonita noche. Los esquemas diferentes en que tratamos de encauzar al futuro profesional de la salud tienden siempre a esa sensibilidad que todos hemos comentado y nos llevan a cuadros importantes. Se dice que uno de los grandes logros educativos, a pesar de ser asistencial netamente, en el país es el famoso Servicio Rural Urbano Marginal de Salud, SERUNS. Porque con todas las limitaciones y con todas las situaciones adversas que ha podido tener,
siempre es un logro, no solamente dentro de la estructura de la población rural, sino también ese manejo tan bonito y que queremos todos para nuestro país, que es mantener las fronteras vivas, ¿no? Porque allá también van nuestros serumistas de las diferentes especialidades médicas. ¿Es cierto que pondría usted como corolario en ese serum, como para que sea más aportante a la sociedad a que todos nos debemos, ¿no? Bueno, el serum en muchos casos es, digamos, más que voluntario, ¿no? Es un requisito previo a la residencia. Entonces, a veces el serumista escoge una zona muy alejada o muy rural, no porque a veces le nazca estar en esa zona alejada, sino que sabe que en esa zona alejada, al mismo estilo de los militares, que a los militares para subir su puntaje para el ascenso, ¿no? Se van a zona de emergencia, se van a frontera. Pasa lo mismo, la misma sociedad. En este caso eran los militares, ahora son los médicos, ¿no? Muchos médicos, ¿no? hacen su serum en zonas rurales porque eso les permite ganar puntaje para la residencia, ¿no? Entonces hay que separar la paja del trigo, ¿no? ¿Cuántos de esos serumistas se van a esa provincia alejada por un espíritu de servicio, ¿no? Y cuántos de esos serumistas se van a esa zona alejada porque es puntaje para su residencia? Y a ver si luego de ser residentes regresan a ver a esa zona, ¿no? Entonces, pero es algo importante el serum, porque así vaya por puntaje. Ya eso permite que el médico, el profesional de salud se sensibilice, ¿no? Entonces, para mí es importante, ¿no? Incluso así vaya por puntaje, claro, existe va a tener que sensibilizarse, va a tener que ayudar, y bueno, es muy importante que los profesionales de la salud estén en las zonas más alejadas. Y muy bien. Tienen también experiencia, creo. Adquieren experiencia. Muy bien. Es Tiene bastante importante. experiencia, va conociendo más que Claro, todo su realidad nacional. la realidad de mayormente de los pacientes, ¿no? ¿Qué hacer, doctor Calle, ya como comentario? Por favor, tómelo usted. Estamos haciéndole una suerte de interrogatorio muy intenso, pero quisiéramos acudir a su tolerancia para qué hacer nosotros ahora ante esta situación de la sensibilidad famosa que queremos que tenga cada uno de los profesionales de la salud que ingresan, cada uno de los chicos que están ahí huyentes en práctica del conocimiento que es necesario avanzar en la especialidad, pero que necesitamos primero que estén en la atención primaria de la salud, porque ahí se detiene mucho de la patología, claro, ¿no? Y ya no necesitan la rehabilitación famosa posterior. No, y también en los centros de atención primaria, ¿no? Se puede desintoxicar a los grandes hospitales. Bueno. Si hubiesen un poquito más de especialistas en las postas, ya en los centros de salud, o sea, es un tema ya político, ¿no? Eso corresponde a los políticos, ¿no? A nuestras autoridades, que solamente en los centros de salud y en las postas hay un médico general, ¿no? Mayormente un odontólogo, una obstetriz, no hay ni ginecólogo, Psicólogo. una obstetriz, ¿no? Y bueno, no encontramos más, ¿no? Entonces, en estas postas se debería tener algunos tipos de especialistas, ¿no? Aunque sea un pediatra, porque es importante la salud infantil, ¿no? Entonces, yo pienso que deberían haber más pediatras y más odontopediatras, porque cuidando la dentición decidua
Si tienes una buena definición de SIDA, vas a tener una buena definición permanente, ¿no? Entonces, teniendo un niño sano, vas a tener un adulto sano. Entonces, yo sería de la idea, ¿no?, de que en las postas deberían haber médicos pediatras y odontopediatras. De repente en las postas no alcanzarían, pero sí para pediatras y odontopediatras. Bien. Hace un mes, le cuento, doctor Calle, tuvimos, y seguramente usted que visita asiduamente nuestras redes sociales, ahí se encuentra el coloquio en salud que desarrollamos con la compañera, la doctora Samantilla Portocarrero, que estuvo acá hace un mes y hablamos sobre su situación, la que tiene ahorita de responsabilidad, que es dirigir el plan de gobierno de nuestro partido en el sector salud. Y hablábamos con ella sobre lo que había habido, así como antes que hemos comentado en el famoso curso de Niño y la Salud, lo que habíamos antes en los colegios, ¿no? Que había, junto al colegio había un consultorio médico, un consultorio dental y un psicólogo. Tenían todos los colegios para poder atender esto. Y tanto así que usted ha comentado de que la práctica deportiva es muy importante para el desarrollo de la costumbre de los buenos hábitos en salud, ¿no? De ejercitar el cuerpo y de paso pues la mente también en todo ese bagaje, en esa situación adelante. Entonces, ¿cómo usted conceptualizaría el acercamiento mayor ahí a un centro de formación educativa básica de los diferentes profesionales de la salud? ¿Cómo usted manejaría igual en ese esquema que no haya ahora? ¿No hay una suerte de vacío o incrementarlo de alguna otra forma? Bueno, quizás el tener un odontólogo de turno en cada colegio es un poco utópico, ¿no? Quizás en una gran unidad escolar con gran alumnado se podría tener un odontólogo de planta, digamos, pero existen colegios de menor cantidad de alumnado, ¿no?, en los que de repente podría haber un odontólogo itinerante. Quizás podría visitar, ¿no?, tener una unidad, ¿no?, y por lo menos la labor preventiva la podría hacer algunos días de la semana. Entonces tener una zona alejada de repente de alguna zona de Lima en la que se necesita llegar, porque lamentablemente los padres en algunos sitios son de tan escasos recursos que les es imposible llevarlos a una posta, a un centro de salud, ¿no? Entonces, en estos colegios, ¿no?, ellos verían importante, ¿no? Sería importante que ya el odontólogo se acerque a ellos, ¿no?, y le brinde algún tipo de atención básica, preventiva, ¿no? Y bueno, ya si requiere, pues hacer una hoja de referencia a un centro de mayor especialidad. Pero es importante que, así como va un odontólogo, va un médico, ¿no?, debería haber un consultorio médico, ¿no?, y visitar a cada centro de salud, ¿no?, a cada centro educativo para que puedan acceder, digamos, a la salud bucal, porque no a la salud médica, porque es casi inexistente la presencia del Estado en salud, y especialmente no de salud orales. El Estado no está presente, ¿no? Entonces tiene que hacer los mecanismos para que llegue. Y se da ahí la famosa demanda retraída, ¿no? Y ya uno no va, pero no viene el paciente, pero no viene casualmente porque sabe que no va a encontrar respuestas o solución a su esquema. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos profesionales de la salud empáticos, solidarios y con esa superlatividad de la solidaridad que es la fraternidad, ¿no? Y con gran manejo del concepto y del sentido ético y social que necesita nuestro país. Compañero Lindo, su comentario final, por favor, a esta perorata muy importante en nuestro coloquio de la salud.
Muchas gracias, doctor Fernando y José Antonio. He escuchado justamente lo que ustedes mencionan con gran preocupación, ¿no? La importancia de la labor de los profesionales de la salud en el campo, y en este punto específico de la salud bucal, la parte preventiva. Es decir, ahí perdemos, el Estado no está presente en la prevención. El Estado está receptivo, como bien lo dijo Fernando, receptivo. A ver, que venga cuando ya está con una picadura insoportable, ¿no? Cuando ya está para sacar la pieza y no hay nada que hacer, no hay nada recuperativo, ya es extracción. Y si hay algo que recuperar, simplemente es un paliativo, porque no hay trabajo en endodoncias propiamente en los centros de salud, están con atención limitadísima. Siempre lo mismo, lo mencionaba por usted hace unos momentos, ¿no? Falta de materiales o falta de laboratorio, de taller dental, en fin, siempre hay deficiencias, nunca está la parte cubierta. Tenemos mucho por delante que realizar. Y muy buen ejemplo, lo dicho con lo de Petroperú. Efectivamente, el acumulado de solo este segundo trimestre de Petroperú, actualizado al 2023, el segundo trimestre, va de $223 millones, cuando en nuestro gobierno, en nuestra gestión, hubo utilidad. Pero desde el gobierno de Humala, desde que entraron los zurdos, ¿no? los rábanos, entraban a gobernar, lamentablemente con su gran obra faraónica de Talara, Petroperú se fue a la quiebra. Y estamos acumulando, y todos los peruanos estamos pagando esos caprichos porque beneficiaban el bolsillo de algunos cuantos sinvergüenzas. En ustedes, los profesionales de la salud, queda todavía gran peso que levantar. Esperamos contar con la fuerza necesaria para poder revertir esta situación. Muchas gracias, doctor José Antonio Calle Roncaya, y Fernando, te dejo la palabra de cierre y el agradecimiento, como siempre, de la Casa del Pueblo Miraflores en estos coloquios de salud que acertadamente conduces. Gracias, Fernando. Doctor José Antonio Calle Roncaya, qué grato esta noche, qué grato los comentarios, todos quedan como suerte de tinteros, porque vamos a cogerlos en más de un momento para poder alumbrar procesos muy significativos que necesita nuestra sociedad. El agradecimiento y el compromiso, por favor, para usted, que quiero avisorarlo en otro momento acá, estando comentando tantas áreas del quehacer en salud que necesitamos en nuestro país. Muchas gracias por su presencia y bueno, las palmas aplistas para usted. Gracias a todos, por favor, gracias.